que se traducen en reformas legislativas y que tienen un impacto no solamente desde la mirada de las tecnologías, ya sea en el tema anterior que tocaron de los transgénicos, sino que también tiene mucho que ver en la parte de lo que vamos a ver en las telecomunicaciones. Ustedes se están dando cuenta desde el día de ayer de todo el debate que se ha generado recientemente sobre una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que en los diferentes medios de comunicación de TV y de radio pues están los analistas colocando sus puntos de vista. Y en ese sentido cabe mencionar que resulta muy interesante en la parte política de que esta ley, esta iniciativa de ley que se presentó ayer por Enrique Peña Nieto, validada por los coordinadores parlamentarios de los 3 partidos con mayor fuerza en ambas cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, y que la parte de mayor peso en la justificación la colocan en la parte de los puntos que Peña Nieto presentó en el Pacto por México, el cual fue también validado por estos 3 partidos. Y este Pacto por México tiene cuestionamientos desde la sociedad civil, porque es un acuerdo de agenda política que se traduce en lo legislativo y que va validado por estas 3 fuerzas políticas, y donde la sociedad civil no tuvo ninguna incidencia para abonar a lo que se tendría que plantear como la política del nuevo gobierno, y donde la sociedad civil ha estado cada vez más activa y tratando de incidir en las políticas públicas, pero también en la parte legislativa, y donde poco todavía hemos logrado colocar los puntos de vista y con los impactos sociales correspondientes. Cabe recordar, compañeras, compañeros, que el tema de telecomunicaciones no es nuevo. Tenemos más de cerca de 10 años discutiendo el tema de las telecomunicaciones por la forma en que se fue construyendo lo que ahora le llaman monopolios en telecomunicaciones, en la radio y en la televisión. Y esta forma en que detona la discusión de los monopolios fue dando pauta para que se fueran construyendo propuestas e iniciativas de organizaciones sociales, y que era mucho más clara y precisa a partir de los jóvenes de la Universidad Iberoamericana, cuando se conforma el 131 y que después se amplía esto al 132, ¿no? Entonces, en esta parte del 2012, cuando las y los jóvenes cuestionan que los medios de televisión y de la radio, pero fundamentalmente de la televisión, tenían un manejo de la información que no era verídico, que no era oportuno y que se prestaba a la manipulación política, y que esto hacía que la votación de una sociedad como la nuestra pudiera inclinarse o no hacia definir su voto en las candidaturas que estaban, dependiendo de todo el manejo que se daba en los medios de comunicación televisivos. Y el cuestionamiento de las y los jóvenes pues, colocó nuevamente el debate de qué tipo de comunicaciones requiere un país que se ha ido transformando con respuestas o con resultados, mejor dicho, de un gran impacto de exclusión social de grandes sectores de la población, entre ellos las y los jóvenes, y que esta concentración económica también se derivaba en concentración política. Los 3 grandes empresarios que hoy están en la punta de la iniciativa, que va con dedicatoria para ellos, aunque no tan simétrica como supone la iniciativa que hoy se coloca, son los personajes que conocemos: Slim, que Azcárraga, no el joven, el hijo, sino el padre, que fue quien acordó con Salinas de Gortari toda una mecánica de concesiones,
y TV Azteca, que fue la privatización de Imevisión, que era un canal del Estado, se privatiza en esa lógica privatizadora que impulsó de manera muy profunda el sexenio de Carlos Salinas, y que estos tres personajes se han ido colocando en el debate político, porque mientras Slim, que tuvo la venta de Teléfonos de México, se privatiza en el 99, y él se dedica de manera muy clara a reinvertir sus capitales y a llegar a lo que es hoy. En cambio, la familia de Televisa, los Azcárraga, concentran el aspecto de la televisión, pero trasladan esto a la incidencia política, a fortalecerse no solamente en el control que tienen ahora de los canales de televisión, de las cableras y de la radiodifusión, sino que también van colocándose en la incidencia y en el control político. Y de menor medida podemos ver a Salinas Pliego por parte de TV Azteca. Entonces, toda esta construcción de los grandes capitales, de las grandes concentraciones de estos sectores, se colocan en el transcurso desde el año 2006 y quizás un poco antes, cuando se vota de manera fast track en la Cámara lo que se le denominó la Ley Televisa, que llevó a que los senadores interpusieran un recurso de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte declaró artículos muy puntuales que violaban la Constitución en la lógica en la que se había presentado esta ley, y que obligaba a que los legisladores reformularan la ley para que incluyera los elementos que la Suprema Corte había colocado como artículos inconstitucionales. Esto quedó estancado en la Cámara, como se dice, en la congeladora, y solamente se coloca de nueva cuenta con lo que les comentaba de los y las jóvenes del 132, donde hacen toda una movilización de observancia a Televisa. ¿Se acuerdan que se hicieron los mítines afuera de Televisa y estuvieron monitoreando todo lo que esta empresa comunicaba en ese periodo electoral? Pero que también colocó esta parte de la necesidad de tener una forma de comunicar en donde estuviera vista desde la mirada de los derechos humanos. Entonces se da un giro muy importante en la perspectiva de un sector de la sociedad civil, de colocar la necesidad de los medios de comunicación, su regulación, para que la sociedad tuviera un acceso más amplio y desde una mirada que, vista desde los derechos humanos, daba un giro totalmente diferente al enfoque que las telecomunicaciones deberían de tener en México. Y en ese tenor se abre el debate en estas últimas semanas sobre la iniciativa, que fue una iniciativa discutida en un petit comité, que realmente no se pudo abrir suponemos nosotros que de Slim, de Azcárraga, de Salinas Pliego, y después en consulta más abierta a la MEDI, que es la Asociación Mexicana de, ahorita les digo lo que significa, es la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que es una agrupación de académicos, de profesionales de las comunicaciones, que han venido construyendo y criticando una política de concentración en este sector. Entonces, esta parte de la iniciativa que se presenta, que todo el mundo sabía que ya se estaban reuniendo, que estaba una discusión y que eran los tres partidos los que estaban en el teje y maneje de la construcción de la iniciativa, pero no había forma de poder conocer por dónde iba la iniciativa. No tuvimos como sindicato, por más que buscamos, la posibilidad de tener el conocimiento previo por dónde venía colocada la iniciativa. Después fuimos, obviamente, entre el cabildeo, la insistencia de hablar con las gentes que estaban más cercanas en esta discusión,
por donde se venía la iniciativa. Y es una iniciativa constitucional que reforma cerca de 11 artículos de la Constitución, donde se colocan aspectos muy importantes de lo que está ubicado en el marco de los derechos humanos. Se habla del derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, de la banda ancha, de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, bajo una cobertura universal de pluralidad, convergencia, calidad y competencia. Se coloca el acceso a la información, a la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad a través de acceso y la interconexión de las redes públicas y privadas. Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya le quitaron de servicios audiovisuales, queda nada más como el IFT, con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propio. Se pretende que este instituto tenga tal autonomía de las estructuras del Estado que permita realmente regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de telecomunicación y radiodifusión. Se habla que los concesionarios permitirán el acceso y la interconexión de sus redes en condiciones competitivas y no discriminatorias. Hay términos muy técnicos como el must offer y must carry, que son la reciprocidad entre los que tienen la concesión de redes públicas y privadas para que se otorgue intercambio gratuito de los servicios de estos aspectos. Se habla también de incorporar atribuciones al órgano de la regulación en materia de competencia económica. La COFETEL, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ahora es la Comisión Federal de Competencia Económica. Hay un cambio ya en la estructura de las instituciones. Se habla también de otorgar al Estado el derecho de concesionar la prestación de servicios públicos con explotación del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Se habla de órganos colegiados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y de competencia económica, que no podrán en ningún caso solicitar la suspensión por la autoridad jurisdiccional. Si ustedes lograron ubicar en los medios también un debate que acaba de pasar, que es la ley de amparo. Y la ley de amparo tuvo una modificación porque la Suprema Corte también tomó una resolución que si yo me amparo ante una medida del gobierno federal, en la forma tradicional en que se aplicaba el amparo se suspendía la acción de la persona contra la cual yo me estaba amparando, pero ahora no. Ahora yo puedo interponer el amparo, lo puede recibir la autoridad jurisdiccional correspondiente, pero la política que se colocó sigue adelante y no se parará hasta que haya resolución del juez, ¿no? Entonces, allí trae una serie de situaciones que van a reflejarse en la actual ley y que pareciera ser que adelantaron lo de la ley del amparo para que cuando entrara la ley de telecomunicaciones, cualquier medida de amparo no tuviera la posibilidad de detener la política aprobada o que estuviera implementando el gobierno federal en cualquiera de sus instancias correspondientes. Y por último, se colocan en otros artículos las facultades que tienen las cámaras para legislar en telecomunicaciones, radiodifusión y servicios audiovisuales, así como llamar a comparecer a los encargados de regular a estas materias. Digamos que esta es la parte que coloca la reforma constitucional en materia de derechos humanos a la información, a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación, y se habla de que esto tiene que ser de manera equitativa para todos los hombres y mujeres que componemos la sociedad mexicana. Sin embargo, es importante mencionar dos cosas que están colocadas en esta iniciativa. La primera es que la justificación está dada en el marco de los puntos que colocó Peña Nieto en el Pacto por México. Es decir, pareciera ser que la iniciativa tiene razón de ser y de colocarse solamente a partir del Pacto por México, y no recoge todo lo que venía dándose desde muchos años atrás de las organizaciones de la sociedad civil que venían empujando y cuestionando que la forma en que estaban reguladas las telecomunicaciones, la radiodifusión y la televisión en México no estaba acorde
para que pudiera tener acceso toda la población a estos servicios. Y la otra es que la iniciativa solamente regula el mercado. Es decir, solamente está hablando de cómo reducir la dominancia, porque de ser monopólicas ciertas empresas, entre ellas Telmex o Telcel en la parte de la telefonía móvil, la parte de la televisión a través de Televisa, se cambia el término de monopolios a empresas con dominancia en el mercado. Entonces, la iniciativa está colocada en regular el mercado. ¿Cómo regulamos que una empresa como la de Slim, que es Teléfonos de México en telefonía fija, o la móvil en Telcel, no tenga más del 80%, que ahorita tiene un poco más del 80% de dominancia en el mercado, sobre todo en la telefonía fija? En la móvil tiene un poco más de competencia. Ahorita busco los datos y se los puedo dar, pero está planteada en cómo hacer que estas empresas en telecomunicaciones tendrían que tener menor porcentaje de dominancia en el mercado. Se habla también de que en la parte de televisión se va a generar 2 canales, se van a poner a licitar 2 canales y habría un canal público. Y para la parte de radiodifusión se retoma lo que establece la ley federal de telecomunicaciones, en que tendrá el Estado el 51% de sus acciones y de inversión extranjera solamente el 49%. Y en las otras áreas de comunicación y radio TV se abre la inversión extranjera sin ninguna limitación. Y entonces la pregunta que nos formulamos es cómo, y en la parte de transitorios, para terminar de comentar lo de la iniciativa, en la parte de los transitorios, que son los que se tendrían que ajustar en la ley secundaria, porque ahorita tenemos una reforma constitucional. De aprobarse esta en ambas cámaras, pasaría a los congresos de los estados para que pudiera validarse y entonces pasar ya como una iniciativa que fue validada por más de 50 más 1 de los estados y pudiera ser retomada por el Ejecutivo Federal para que se emitiera el decreto en el Diario Oficial y quedara ya como una reforma constitucional. El segundo paso viene a ser la construcción, la elaboración de la ley reglamentaria de los artículos que se reforman en esta iniciativa, que es ahí donde a final de cuentas se va a centrar la parte más complicada y también la más debatida y cabildeada que va a surgir, porque ahí se van a instrumentar los criterios para desregular a las empresas dominantes de estos sectores de las comunicaciones. Y ahí, en estos transitorios, es donde se van colocando cuáles serían las tareas que se tienen que cumplir tanto en los tiempos como en los contenidos que se tienen que dar. Y en esta parte es donde se queda lo que para nosotros sería la parte fundamental, que sería la política de comunicaciones por parte del Estado mexicano. Un aspecto es regular el mercado, pero la otra es cómo hacemos que esta regulación del mercado esté inmersa en una política del gobierno que permita realmente cumplir los aspectos centrales en materia de los derechos humanos que se colocan en el ámbito constitucional. Y ahí es donde nosotros estamos ubicando que la materia sustantiva de una política de Estado en telecomunicaciones se deja en la parte de los transitorios para que en la ley reglamentaria se pueda desarrollar, pero no queda definida en alguno de los artículos de la Constitución. Y esto da pauta porque cumple el gobierno mexicano con los criterios que marcan las instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales, que cuando uno revisa sus políticas en materia de comunicaciones,
uno está viendo que el gobierno mexicano está cumpliendo paso a paso todo lo que implica desregular, privatizar, abrir la inversión extranjera directa y dejar ese criterio que tenemos ya muchos años, que se plantea cada que hay una privatización o una reforma de esta magnitud, que toda la competencia va a beneficiar al usuario, que va a haber mejores servicios y que va a haber mejores precios. Y de acuerdo a la lógica que se ha dado en México, pues ninguno de estos procesos de privatización ha derivado en eso, ¿no? Tenemos ejemplos varios de lo que ha implicado la inversión directa extranjera. Tenemos en el sector bancario la privatización de todo este sector, y pues la pregunta es si realmente los intereses en los préstamos, la facilidad de los financiamientos están al nivel de que los ciudadanos podamos pensar en acceder en alguno de los servicios que presenta la banca, porque son intereses altísimos. Sabemos que un retraso en el pago de un crédito pues implica un hostigamiento al usuario porque se retrasó, en fin, cosas que están colocadas allí, de estas políticas que en lugar de beneficiar al usuario o al consumidor como se coloca como objetivo central de esta iniciativa, pues difícilmente podemos pensar que en la lógica de regular el mercado para tener mejores y servicios más baratos pudiera ser un elemento que se cumpla en esta perspectiva. Y esta duda queda porque mientras en México el Estado de Derecho no sea una realidad para los ciudadanos y las ciudadanas, pues siempre queda al criterio de quien dirija alguna de las instituciones, como ha sucedido actualmente. Y estas dudas surgen porque en la COFETEL, en la medida que estuvo los gobiernos panistas, las licitaciones que se dieron, tanto en las frecuencias de los megahertz, que fueron las bandas de 705 y la última de 2.5, pues nunca fueron de manera transparente, nunca cumplieron con la normatividad establecida, y no parecía, sino que lo colocaban de tal manera para hacer formalmente el proceso de la licitación, pero que quedaban sujetos más a modificaciones de acuerdos internos que al cumplimiento de lo que establece la ley para este tipo de procedimientos de licitación. Entonces, la iniciativa queda con un aspecto que obviamente no se coloca y que tiene que ver mucho en el impacto social. Se habla de abrir inversión extranjera, se habla que la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad sea utilizada por el gobierno para llegar a sectores sociales más amplios, pero no se habla, por ejemplo, de que la inversión extranjera tenga que cubrir telefonía social. Entonces, si las grandes empresas transnacionales o las locales que van a estar dividiéndose el pastel que Slim va a dejar por ley, que no sabemos cuál va a ser la mecánica, no sabemos si van a regular la venta de sus acciones, ¿no?, que las venda, si van a dividirla regionalmente, si van a colocar la distribución de sus activos sociales. En fin, hay una incertidumbre de por dónde estaría colocando las dos nuevas instituciones la mecánica de la desincorporación de los grandes monopolios o de las grandes empresas dominantes en el mercado. Se coloca que una empresa que tenga en estas evaluaciones un 50% más de lo que está en el mercado, inmediatamente entrarían tanto la comisión como el instituto, porque además en la ley a las dos instituciones les dan las atribuciones de modificar la regulación y obligar a las empresas a modificar su política para que se quite el concepto de prácticas antimonopólicas, y pues va a ser complicado que sea la Comisión Federal de Competencia Económica y por otro lado el Instituto de las Federal de Telecomunicaciones, que las dos tengan las mismas atribuciones. Entonces ahí va a haber un problema de atribuciones y de quién tendría la posibilidad real de tener esas responsabilidades.
es que en esta iniciativa el tema de los derechos laborales no está colocado. Y va a haber un impacto muy fuerte en materia de empleo y en materia de estos derechos, porque en la desregulación de cualquiera de las empresas, como esté diseñada en la creación del instituto y de la nueva comisión de competencia, el tema de los derechos laborales no está presente. Y va a haber un impacto muy fuerte porque en datos que hemos investigado, bueno, en Teléfonos de México, estamos cerca de 60,000 trabajadores trabajando en las diferentes áreas que tiene Slim. En las otras empresas de Televisa, que también tienen un contrato con la CIR, pero no sabemos la cantidad de trabajadores que componen a estas empresas, tampoco sabemos si son contratos o una parte de estos que están contratados bajo un contrato colectivo y lo que la Ley Federal de Trabajo da como respaldo, que además hay que mencionar que con la reforma de la Ley Federal de Trabajo, estas empresas van a tener el margen de decir: cancelo contrataciones, liquido y vuelvo a contratar bajo otras condiciones laborales, que sabemos que la flexibilidad, que son contratos a tiempos parciales, en donde las prestaciones tendrán que darse desde otra perspectiva, que tienden a ser mucho menores de lo que hoy se ha logrado conseguir en los contratos colectivos actuales. Entonces, hay una serie de impactos que va a tener esta iniciativa en aspectos de inversión, en aspectos de infraestructura, de competencia en el mercado, pero no se ve desde nuestra perspectiva que esta iniciativa no regula una política de Estado en telecomunicaciones, no ve la parte social de los grandes sectores de este país que hoy no tienen acceso porque las redes no están llegando a las comunidades que por su condición geográfica requiere de mayor inversión. Se plantea que el Estado a través de la red SFE tendría la obligación de hacerlo, sin embargo los grandes capitales estarían solamente invirtiendo en los sectores donde hay los mayores ingresos y las mayores ganancias. Entonces, esa mirada que está colocada para acceder a los derechos, en la práctica no está colocada de tal manera. Y por último, pues la afectación que se va a tener para los trabajadores, y pues tenemos como una hipótesis de que al gobierno federal, como al propio SLIM, desaparecerá un sindicato como el de telefonistas, con los bemoles que pueda tener de neocharro y bueno, una serie de caracterizaciones que pueda haber allí, pero a final de cuentas es un sindicato que ha colocado una agenda, ha colocado impulsar una coordinación y vinculación con la sociedad civil, y que bueno, tiene una opinión en lo que pasa en la política del país, y que ante la ofensiva que hubo contra el SME, con un decreto que eliminó de un día para otro 44,000 empleos directos, a gobiernos que han puesto en quiebra empresas como Mexicana de Aviación, y así podemos enumerar al sindicato minero, que se pensó que terminando el régimen de Calderón podían normalizar la situación de su dirigente. Parece ser que el PRI está nuevamente moviendo a los grupos pequeños para que mantengan la demanda por los supuestos 55 millones de dólares que se quedó Napoleón Gómez Urrutia. El problema es que hay una situación ahí jurídica que a final de cuentas no deja de colocarse la ofensiva contra los sindicatos, y desaparecer un sindicato de telefonistas con las propuestas políticas que ha colocado, pues le beneficiaría a un empresario como Slim, dejar de tener un sindicato y un contrato colectivo como el que hoy se tiene, y por otro lado pues el gobierno se estaría quitando también un sindicato que de alguna manera coloca políticas, movilizaciones y propuestas de una perspectiva diferente a lo que viene colocándose. Entonces, eso sería, en términos muy generales, un pequeño balance de lo que hacemos de esta iniciativa y las preocupaciones de dónde
se está colocando esta perspectiva de la nueva ley. Muchas gracias.